El ministerio apostólico, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, y el ministro Adrián Hernández los invita a escudriñar las Sagradas Escrituras desde una perspectiva profética. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44, esperando que este ministerio les sea de gran bendición en su vida. Que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros. El bautismo en el nombre de Jesús. Es un tema que muchos desconocen, pero en esta enseñanza escudriñaremos las Escrituras y aprenderemos más sobre nuestra fe apostólica y cómo explicar por medio de las Escrituras nuestro bautismo. No solo se trata de agarrar uno o dos versículos y hacer que parezcan verdaderos, pero si no hay testigos o pruebas, estos carecen de valor. Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras en Juan 5:39. Dice la palabra del Señor: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras a las que se refiere Jesús son del Antiguo Pacto y la prueba está en Lucas 24:44 y Romanos capítulo 1 versículo 2 y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Estas tres secciones son conocidas como el Tanaj hebreo, o sea, el Antiguo Pacto, y la prueba está en Lucas 24:44, como lo acabo de mencionar. Toda doctrina tiene que tener su base en el Antiguo Pacto y no en el Nuevo Pacto. ¿En dónde encontramos las pruebas del bautismo en el nombre de Jesús? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito en el año 70 después de Cristo y abarca la historia de la iglesia primitiva por aproximadamente 40 años. Contiene los hechos y enseñanzas de Jesús transmitidas a los apóstoles. Si alguna iglesia se dice ser continuación de la iglesia primitiva, tiene que seguir la misma línea y doctrina apostólica establecida en el primer siglo. Veamos qué dice la Escritura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, capítulo 42. ¿Qué sabemos del bautismo? El bautismo en el Antiguo Pacto es conocido como el rito de la purificación para el perdón de los pecados y viene de la palabra hebrea tabal, y de ahí surge el concepto tevilá, que es lo que nosotros conocemos como el bautismo. El bautismo constituye una inmersión ritual que evidencia purificación, santificación, inauguración, habilitación, renacimiento o nuevo nacimiento. Todo judío en el primer siglo conocía la inmersión de la tevilá, o sea, del bautismo. Un ejemplo claro es el de Juan el Bautista, que predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, y la gente salía y era bautizada por Juan. Lucas capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. Con esto nos queda claro que el bautismo no es algo nuevo que trajo Jesús. Está relacionado con los sacrificios para la purificación de los pecados, como fue establecido en la ley, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levíticos capítulo 17, versículo 11 y Hebreos capítulo 9, versículo 22. Las Escrituras nos exigen la importancia de 2 testigos o 3. Dice la palabra del Señor: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 17, versículo 6. Números 35, versículo 30. Mateo 18, versículo 16. Y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1.
Aquí tenemos 4 pasajes que nos hablan de la importancia de los 2 testigos. Tenemos 2 en el antiguo pacto y 2 en el nuevo pacto. Voy a hacer un ejemplo claro. Hoy día, si vamos a una corte a demandar o ser demandados, es nuestra palabra contra la de la otra persona. Y para determinar el veredicto, el juez pregunta quién tiene testigos y si hay pruebas. En base a los testigos y a las pruebas contundentes, el juez determina quién tiene la razón y éste gana el caso. Lo mismo es con el bautismo. El que tenga los testigos y pruebas en las Escrituras, o sea, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese es el verdadero bautismo. Los testigos son una prueba determinante. Con esto nos queda claro que no podemos hacer una doctrina de un solo testigo, o sea, pasaje, versículo o texto del nuevo pacto, aunque éste se encuentre en la palabra de Dios. Tiene que haber 2 testigos, como hemos leído. Jesús jamás iba a contradecir las Escrituras. Jesús mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, versículo 17. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículo 18. Esto nos enseña que ya todo estaba escrito y profetizado. Por eso es que el fundamento de la iglesia es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Los profetas hablaron del fundamento y los apóstoles nos revelan que el nombre de Jesús es el fundamento. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, versículo 16 y Hechos 4, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Si su nombre es para salvación, ¿por qué despreciarlo en el bautismo si es su sangre la que nos redime del pecado? Podemos preguntar, ¿qué predicaban los apóstoles? La respuesta es: los apóstoles predicaban arrepentimiento y perdón de pecados. Veamos lo que dicen las Escrituras: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lucas 24, versículo 47. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, versículo 12. ¿Por qué bautizaron en el nombre de Jesús los apóstoles? La respuesta es porque el Espíritu de verdad los guiaba a toda verdad. Juan 16, versículo 13. Tanto es que se hacía presente y confirmaba cada bautismo el Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, versículo 48. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos son los apóstoles, Felipe el diácono y el apóstol Pablo, cumpliendo con la gran comisión que se dio, no solo en Mateo 28, 19, también está en Marcos y en Lucas. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. ¿Qué nombre se debe invocar en el bautismo? Para empezar, explicaré que no existe ninguna supuesta fórmula bautismal, como algunos quieren confundir, al decir que si es en Jesús, Jesucristo o Cristo. Explicaré. Jesús es el nombre personal del Mesías de Israel. Jesucristo es el nombre personal combinado con el título mesiánico de Cristo, con el cual sería reconocido por los judíos como el Mesías o el enviado de Dios. Esto fue lo que entendieron en el día de Pentecostés los judíos.
Cristo viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías ungido o enviado. Pablo dijo: de modo que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Pablo emplea el título mesiánico en la congregación de Galacia, compuesta por judíos y mayoritariamente por gentiles, y esto no fue tema de debate ni de discusión. Tanto judíos como gentiles conocían el nombre del Mesías en el primer siglo. Dice la palabra del Señor: en su nombre esperarían los gentiles. Hechos 15, versículo 17, y los judíos esperaban al tan anhelado Mesías Salvador, el cual es Jesús. Analizaremos la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, 19, y los dos pasajes más usados para apoyarnos en un bautismo, ya sean los títulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, que es el que cumple con la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al versículo 32, y vamos a encontrar los testigos y las pruebas. Compararemos la profecía de Joel, que dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Joel aquí nos deja dos pistas importantes que tienen que cumplirse. Número 1, que se tenía que invocar el nombre de Jehová, y número 2, esto tenía que acontecer en Jerusalén. Veamos los dos pasajes que se usan como base para el bautismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. Estos dos pasajes no son contradictorios. Mateo es el mandamiento, no dice que es para perdón de pecados ese bautismo, y el otro sí dice que es para perdón de pecados, porque es el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al versículo 32. En Hechos 2, versículo 16, Pedro dijo que esto fue lo dicho por el profeta Joel, que eso era el cumplimiento de Joel, capítulo 2, versículo 32, y en Hechos 2, 38, Pedro revela el nombre de Jesús, el cual tenía que ser invocado. Esto se cumple en el día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, analicemos las dos pistas. Joel dijo que se tenía que invocar el nombre de Jehová en el capítulo 2, versículo 32. Pedro dijo que esto fue lo dicho por el profeta Joel y que se bautizaran en el nombre de Jesús, Hechos 2:32 y Hechos 2:38. Pedro revela que el nombre de Jesús es el que se debe de invocar en el bautismo, ya que el nombre del Padre es el nombre del Hijo. El Padre le hereda su nombre al Hijo. Veamos lo que dicen las Escrituras. Miqueas capítulo 5, versículo 4 y Juan 17, versículo 6 y el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 4. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: he manifestado tu nombre. Eso está en Juan 17, versículo 6. Jesús dice: he manifestado tu nombre, haciendo referencia a que el nombre era el nombre del Padre que tenía que ser revelado. Explicaré la revelación del nombre. Jesús es el nombre del Padre revelado. Recordaremos que Jehová no es el nombre, es un título que representa el nombre divino de las 4 letras que son YHWH, que en hebreo son Yud, Hei, Bau, Hei. Esto lo pueden comprobar en una versión Reina Valera 1960, que en Éxodo capítulo 3, versículo 15, tiene una explicación añadida acerca del verbo haya, que es un verbo hebreo que significa el que es o existe por sí mismo o que siempre ha existido. Por eso es que yo le llamo el Eterno. La palabra ya significa el Eterno y la prueba es que todos nosotros desconocemos la palabra aleluya, que la palabra aleluya quiere decir exaltado sea ya. Y esta frase aparece más de 60 veces en el Antiguo Pacto.
Hay un solo y único nombre, no son dos nombres diferentes. Número 2, Joel dijo que en Jerusalén habrá salvación. La fiesta de Pentecostés tenía que celebrarse en Jerusalén para que todo se cumpliera exactamente como fue anunciado en la ley y los profetas, con la presencia del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre que Jesús le había dicho a los apóstoles. Jesús les había dicho antes de ir al cielo, dice la palabra del Señor lo siguiente, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, versículo 44. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lucas 24, versículo 47. Si ponemos atención, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, no solamente en Jerusalén, pero este cumplimiento tenía que acontecer en Jerusalén primeramente. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo Jesús: oístes de mí. Hechos 1, versículo 4. Haré una pregunta: ¿de qué seremos salvos? La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 23. Explicaré lo siguiente: después de morir en pecado, estamos expuestos a una esclavitud eterna. Mas el favor de Dios es vida eterna a través del sacrificio de Jesús como Cordero y por su sangre, que es el nuevo pacto, cumpliendo con los ritos de la purificación y lo dicho por los profetas, que todos los que creyeren en su nombre recibirán perdón de pecados. Eso lo encontramos en Hechos 10, versículo 43. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14: y librará a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora esto ya no es así. Ahora tenemos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo a través del bautismo en su nombre alcanzamos el perdón de pecados. Dice la palabra del Señor lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos y se divide en 3 secciones, y en cada de esas secciones hay un testigo. Jesús les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. La división de las 3 secciones y los testigos que bautizaron en el nombre de Jesús son de la siguiente manera. La primera sección se compone del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús en toda Jerusalén. La segunda sección se compone de los capítulos 8 al capítulo 12, y es Felipe el diácono que bautiza en Samaria, Azoto, Cesarea. Estas 3 regiones quedan en Judea. Y la tercera sección se compone del capítulo 9 al capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y es el apóstol Pablo que después de su conversión del capítulo 9 enseguida sale y predicaba a Cristo. Mientras los apóstoles predicaban y bautizaban en Jerusalén, Felipe el diácono lo hacía en Judea y Samaria, y el apóstol Pablo lo estaba haciendo en las regiones del Asia Menor. Este movimiento fue llamado la secta de los nazarenos. Eso lo encontramos en Hechos 24, versículo 5, porque todo lo hacían en el nombre de Jesús. Ellos se sentían al igual que nosotros, orgullosos de que les llamaran lo solo Jesús, pues el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:17 que hagamos todo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quiénes se deben de bautizar en el nombre de Jesús?
El bautismo en el nombre de Jesús es para judíos y gentiles. Así como los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, así lo recibimos también nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, versículo 34. El bautismo es la puerta para judíos y gentiles. Ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver algunos de los pasajes en las Escrituras y ahí vamos a encontrar los testigos que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los judíos se bautizaron en Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. El apóstol Pablo era un judío y fue bautizado en el nombre de Jesús en Hechos capítulo 22, versículo 16, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Los samaritanos, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, versículo 12. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, versículo 16. Explicaré algo bien importante de este pasaje. Dice que no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué es lo que no había descendido sobre ninguno de ellos? Lo que no había descendido sobre ellos era el Espíritu Santo, la promesa del Padre, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús por Felipe el diácono. Y cuando llegó Pedro y Juan y se dieron cuenta que estos ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no los mandaron a bautizar de nuevo, sino que solamente oraron para que descendiera la promesa del Padre y el Espíritu Santo se dejó manifestar. Felipe y el eunuco, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, versículo 37. Cornelio, el centurión romano, era un gentil y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, versículo 48. Voy a explicar que Cornelio, el centurión romano, era un gentil y fue el primero que se bautizó en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, versículo 48. Lidia, la de Tiatira, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, versículo 15. El carcelero de Filipo, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Hechos 16, versículo 33. Crispo el principal de la sinagoga creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 18, versículo 8. Los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados. Dice la palabra que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, versículo 5, y eran 12 por todos. Para este tiempo ya habían pasado 14 años de aquel día grandioso de Pentecostés, y eso lo podemos comprobar con el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y nunca se mencionó el bautismo en los títulos, porque no existió. Ese bautismo en el primer siglo, al menos no está en el libro de los Hechos de los Apóstoles registrados. Los discípulos de Juan, es importante aclarar que la Escritura dice que fueron bautizados, no rebautizados. El bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Recuerden el caso de Felipe el diácono y los samaritanos. Ellos no se volvieron a bautizar cuando vinieron Pedro y Juan, porque ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, como expliqué. Este es el único y verdadero bautismo.
El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso está en Romanos 6, versículo 3 al versículo 5. En todas las iglesias del primer siglo fueron bautizados en el nombre de Jesús o su variante Jesucristo. Así es como crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Hechos 19, versículo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, versículo 41. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Aquí en este texto nos deja bien claro el Espíritu Santo que tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús, sea una lectura, sea una oración, sea una sanidad, sea un milagro, sea reprensión de un demonio, tiene que hacerse en el nombre de Jesús, al igual que el bautismo tiene que ser en el nombre maravilloso de Jesús. La iglesia primitiva nos dejó el modelo de bautizar y en cada uno de ellos el Espíritu Santo fue testigo. Hoy, a más de 2000 años, no podemos cambiar el bautismo porque es cambiar el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Algunos interpretan mal el siguiente pasaje que voy a explicar. Dice: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, versículo 5. Pero esto está mal interpretado cuando ellos dicen: ya no me puedo bautizar porque ya me bauticé una vez. Es verdad, solo hay un bautismo, pero voy a explicar a lo que se refería el apóstol Pablo y en base a las Escrituras. Pablo dice: un Señor, y se refiere a Jesús, que está por encima de todos, porque Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Apocalipsis 19, versículo 16. Una fe que es en el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. Filipenses 2, versículo 9. Un bautismo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Romanos 6, versículo 3 al versículo 5. Solo el bautismo del nombre de Jesús cumple con los siguientes sacrificios en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, que según está escrito en Lucas 24:44. Vamos a ver. Número 1, Abraham vio y profetizó de Jesús como el Cordero escogido por Dios. Eso está en Génesis 22, versículo 8. Jesús mismo lo afirmó en Juan 8:56, cuando Jesús dijo que Abraham vio su día y se gozó. Número 2, Juan lo vio como el Cordero de Dios. Juan es Juan el Bautista, y eso lo encontramos en Juan 1:29. El profeta Isaías lo vio como cordero llevado al matadero, Isaías 53, versículo 7. Número 3, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, eso está en Números 21, versículo 9. El mismo Señor Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, versículo 14. Número 4, Dios ordenó el sacrificio de la vaca roja y que sus cenizas mezcladas con aguas de río sirvieran para la purificación de lo impuro. Eso lo encontramos en Números 19, versículo 2. Pablo nos dice que si las cenizas de la vaca sirven para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Hebreos 9, versículo 13. Número 5. Elías representa un sacrificio de paz y reconciliación con un buey. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Todos y cada uno de estos sacrificios, que son para el perdón de los pecados, están relacionados con el sacrificio del Señor Jesucristo y con su bautismo, que es la sangre del nuevo pacto. Amigos y hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En resumen, el libro de los Hechos de los Apóstoles es nuestra historia apostólica.
con los registros del bautismo en el nombre de Jesús realizado por los apóstoles en todo el primer siglo. Si alguna iglesia no tiene este bautismo, no pertenece a la iglesia primitiva y por tanto no le corresponde leer el libro de los Hechos, porque no tienen pruebas ni testigos. Pregunto en esta hora, ¿en qué pues fuisteis bautizados? La palabra del Señor nos dice, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23, versículo 23. Compartió su hermano y amigo, el ministro Adrián Hernández, y que la paz de Cristo reine en sus corazones.